El deporte es un conjunto de disciplinas que apasiona a una gran parte de la población mundial. Considerado como un pasatiempo y en algunas ocasiones una profesión, el deporte tiene historia de grandes recuerdos y algunos no tan gratos. Sin embargo, las disciplinas deportivas han sido objeto de trampas de los deportistas que han sobrepasado la polémica y que, en la actualidad, retumban. El fútbol es un claro ejemplo de esto, y con todo lo antes mencionado, presentamos el top 8 trampas más famosas en la historia del fútbol. Número 1. La mano de Dios. La mano más famosa de la historia del fútbol. Antes de que Maradona se inventara el gol más hermoso en la historia de los mundiales, en el mismo partido, hizo otro por el que será igual de recordado o más. El argentino realizó una jugada individual, el balón quedó rechazado y saltó con Shilton. Maradona metió la mano, superando al meta inglés, y engañó a casi todos, sobre todo a los colegiados, que pensaron que había tocado el balón con la cabeza. 4 minutos después, como si estuviera arrepentido, realizó una recorrida memorable, la jugada de todos los tiempos, como relató Víctor Hugo Morales. Daba igual, porque desde Inglaterra nunca le iban a perdonar el primer tanto. Aún hoy se recuerda, y se recordará por siempre. Número 2. El gol fantasma de Hurst. En la final del Mundial de 1966, si no fuera por el gol de Maradona frente a Inglaterra con la mano en el Mundial de 1986, sería recordado sin duda como la mayor trampa de la historia de los mundiales. Jugaban la final Inglaterra y Alemania. Tras el tiempo reglamentario, el resultado reflejaba empate a 2, por lo que fue necesario jugar una prórroga. Antes de que acabara la primera parte, en el minuto 101, Hurst conectó un disparo que pegó en el larguero de la portería alemana y después botó en la línea. El linier decidió que el balón había entrado. De nada sirvieron las protestas alemanas. Ya con el marcador a favor, Inglaterra terminaría haciendo un cuarto gol, pero el realmente importante había sido el tercero. De esa forma logró Inglaterra su única Copa del Mundo hasta el momento. Número 3. El gol fantasma de Mitchell. En la primera jornada del Mundial de 1986, entre España y Brasil, con 0-0 en el marcador, Mitchell marcó un gol fantasma que no se dio por válido. El partido siguió y los brasileños se acabaron imponiendo con un tanto de Sócrates aprovechando un rechace del larguero. El tanto de Mitchell quizá no tuvo tanta trascendencia porque fue en primera ronda del Mundial de 1986, pero si se hubiese validado, España habría podido quedar primera de grupo y quizá su futuro habría sido distinto. Número 4. El penalti de Guruceta. Un día perpetuado en la memoria del Barça, el colegiado vasco José Emilio Guruceta pitó un penalti a favor del Real Madrid por una falta que se produjo fuera del área durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Generalísimo. Tratándose del rival del que se trataba, la acción no se olvida fácilmente en Can Barça. Número 5. Corea-España, 2002. España estaba ante una de sus mejores oportunidades para superar el gafe de cuartos de final en los mundiales. Había superado a Irlanda por penaltis, con Casillas como héroe, y se enfrentaba a la anfitriona. España debía ganar porque era mejor. Durante el partido hizo 2 goles, pero el colegiado, Gamal Gandour, anuló ambos. El primero por una supuesta falta de Helguera. Especialmente doloroso fue el segundo, pues el linier señaló que el balón había salido por la línea de fondo cuando las imágenes demuestran que cuando Joaquín centra, el balón está dentro del campo. Después, Corea se acabó imponiendo en los penaltis. Las imágenes de Helguera al final del choque, en las que quería comerse al árbitro, forman ya parte de la historia. Número 6. Penalti por falta fuera del área. Uno de los penaltis más absurdos de la historia se vio en un Almería-Cádiz de segunda división de la temporada 2006-2007. El linier Manuel Rodríguez Vallejo vio penalti tras un agarrón de un jugador del Almería a otro del Cádiz 5 metros fuera del área. Nadie entendió la decisión, pues no había ningún jugador dentro del área en ese momento, ni siquiera en la frontal. Lo cierto es que el penalti se señaló y el Cádiz marcó. Número 7. España-Yugoslavia del Mundial 1982. España no había arrancado con buen pie su mundial, con un decepcionante empate a 1 ante Honduras en el debut. Las cosas se ponían muy feas para el anfitrión, que corría serio peligro de quedarse fuera a las primeras de cambio. Entonces, España recibió una ayuda de las que suelen recibir los equipos anfitriones. Perico Alonso fue derribado fuera del área y el árbitro no dudó en señalarlo dentro. La cosa no quedó ahí. España falló el primer penalti y el árbitro mandó repetirlo porque Pantelic, el meta yugoslavo, se había adelantado demasiado. Juanito no falló a la segunda. Al final, España terminó ganando el partido y se metió en la segunda fase, de donde no pasó.
Número 8. El codazo de Tassotti. Esta quizá no llegue al nivel de las anteriores, pero en España difícilmente se olvidará. La selección entonces entrenada por Clemente había jugado bien ante Italia, incluso había merecido ganar. En el descuento del partido, en un centro desde la derecha, Luis Enrique fue a rematar, pero Tassotti se interpuso poniendo el codo por delante. El árbitro, Sándor Pál, no vio el penalti, que además debería haber sido tarjeta roja. Los sueños españoles se escaparon entre las lágrimas de Luis Enrique. Tassotti y Pál pasaron a estar en la lista de los más odiados del país. Ya sabes que si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte al canal, para no perderte videos como este.